¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy me encuentro en el Palacio Le Crillon, que se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 1438, Santa Cruz, Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, ya que el día de hoy el profesor René Juvenal Bejarano Martínez, profesor normalista y catedrático universitario mexicano, quien en la actualidad es dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, Emblemas de México, le realizó una entrevista en este lugar ya mencionado. El día de hoy está con nosotros el profesor René Bejarano, a quien presento ante cámara. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta obligada. Se culmina el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cómo califica a este gobierno? Va muy bien, aunque en la vida como en la política no hay que confiarse. Hay que mejorar en lo que todavía falta y poner el énfasis en lo que sigue bien. Usted habló también referente a las izquierdas y derechas. Se debe de cuidar ahorita el gobierno izquierdista que tiene nuestro país, México. Ya habló cómo se debe de cuidar. Sabemos que el trabajo es importante, fundamental. Que nos platicara grandes rasgos para nuestro medio de comunicación. Hay que trabajar siempre en la organización. La mitad del éxito es la organización. Entre más fuerte y organizado es un equipo, más sólido es. Muchísimas gracias, profesor. Órale. También nuestro medio de comunicación realizó una entrevista al licenciado Cristian Vargas Tello, presidente de la organización de jóvenes más grande de nuestro país, grupos estudiantiles organizados y presidente de la organización Los 500 de la Ciudad de México y entre otras agrupaciones, quien expresó a nuestro medio lo siguiente. Para Emblemas de México nos encontramos aquí en el Palacio Le Crillon y estamos aquí con líderes que son de Iztapalapa. Está con nosotros el doctor múltiple licenciado Cristian Vargas, a quien saludo. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos televidentes, Emblemas de México. Pues bueno, es un orgullo y un placer estar con todos los líderes y dirigentes de la mayor parte de Iztapalapa. Realmente, pues para mí es un honor estar con todos y cada uno de ellos y pues realmente en este movimiento, del Movimiento Nacional por la Esperanza, y realmente pues hacemos un llamado a todos los líderes, dirigentes, presidentes de organizaciones a que se sumen a este proyecto, se sumen a nosotros para que entremos con más fuerza. Tenemos ahorita la parte de la delegación Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo Madero, que realmente ahorita queremos conglomerar toda la parte de los dirigentes para que se sumen a este gran proyecto, tengamos una gran fuerza y entren también pues una cantidad de gente que realmente pues está fuera del ámbito político, pero que realmente tiene ganas del poderío de estar presente, y le mandamos ahora sí que todo nuestro aprecio, todo nuestro trabajo para nuestro dirigente René Bejarano, y pues realmente pues aquí estamos presentes y hasta ahora sí que hasta la lucha que continúa, pues nos fortalecemos y pues bueno, un saludo para todos televidentes. Y pues un gusto estar con ustedes. Guadalupe Marínez Franco, soy asesora de la vicepresidencia de la CONCAM. Es interesante estar en estas propuestas, en estos proyectos, porque todos somos ciudadanos y hay que luchar por todos y hacer una unidad. Les saludo afectuosamente. Donde todos seremos tomados en cuenta. Y muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, mi nombre es Ricardo Jacobo Arias, soy de Iztacalco y actualmente secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Federación Obrera Sindicalista del Norte. Muy buenas noches, Rita García Roque, soy coordinadora del Distrito 21 Local, 20 Federal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el licenciado Javier Robles Ríos. La señora Verónica Morales, soy líder de la Sierra de Santa Catarina y de la Colonia Valle de Luces de Iztapalapa. Hola, buenas noches, me llamo Víctor Vázquez Hernández, soy jefe de unidad departamental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vivo en la delegación Iztapalapa y estamos aquí para una lucha para fortalecer la parte oriente de Iztapalapa. Gracias. Durante esta conferencia ante cientos y cientos de líderes políticos y sociales reunidos en este palacio ya mencionado, el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, alertó del riesgo de truncar el proyecto de la Cuarta Transformación por la división, el grupismo y el sectarismo en Morena. Continuado trabajando, como ustedes saben, fue un éxito la conferencia que se hizo la semana pasada con Enrique Dussel con motivo del 15 aniversario del MNE. Miles de personas la siguieron por Facebook, se comentó mucho. Qué bueno que pudimos desarrollar esa actividad. No hemos dejado de visitar los territorios. Este sábado fuimos a Iztapalapa al informe de la compañera diputada Leticia
días, y me da mucho gusto que estén aquí también líderes que se vienen sumando de esa región. Por allá está Cristian, les damos una bienvenida, un aplauso. Quiero decir que seguimos visitando los lugares. El próximo jueves vamos a estar en Quintana Roo, vamos a ir al informe del diputado Alegre y aprovecharemos la oportunidad para podernos reunir con los líderes de por allá. Tenemos que reforzar la convocatoria para la movilización del próximo domingo con motivo del primer aniversario de la toma de posesión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a pedirles que hagan el esfuerzo de asistir. Pueden hacerse notar con imágenes de la Nueva Esperanza, mejor, pero sobre todo lo importante es que puedan acudir, que los equipos se queden de ver en los lugares que consideren, porque pues seguramente habrá muchas personas, pero es importante que también nosotros nos hagamos presentes. Vamos a visitar Jalisco, estaremos en Guadalajara y Zapopan, si no mal me acuerdo, el próximo lunes, creo que es día 2, sí, el día 2, vamos a estar ahí, también realizando algunas actividades. El día 3, aquí en la Asamblea, vamos a realizar una actividad también de la situación de América Latina. A las 6 de la tarde en este lugar nos va a visitar el que fue canciller de la República de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, el compañero Ricardo Patiño Aroca, quien va a darnos una plática acerca de la situación en su país y en el resto del continente. Él está en calidad de refugiado aquí en México porque, al igual que otros líderes, está siendo perseguido por el traidor Lenín Moreno, que llegó al poder a través de las fuerzas de izquierda y luego se pasó a la derecha e intentó recientemente aplicar medidas neoliberales. Tenemos visita a Colima el día 11 de diciembre. Ya en serio vamos a ver las condiciones, pero como ven, seguimos trabajando. Les pedimos que convoquen a la movilización del día 1 y también, si nos acompañan el día martes próximo, 3 a las 6, son muy buenas esas reflexiones que hacen protagonistas de primera línea de los procesos para entender tanto lo que pasa en esos países, pero derivar de ahí las lecciones de esos lugares para México. Y esa es parte de lo que quiero reflexionar con ustedes por lo que ha venido sucediendo. La primera reflexión es el análisis económico, ahora a propósito del libro que se dio a conocer, Hacia una economía moral, que escribió Andrés Manuel, y que tiene que ver con el problema del neoliberalismo. Se dijo que había muerto el neoliberalismo, pero es como el monstruo de 1000 cabezas que se le corta una y salen otras. Entonces no se puede dar por descontado que ese modelo ya desapareció. Vive, a pesar de sus crisis, en las políticas públicas de nuestros países, incluido México.
desafortunadamente por el modelo estructural en que nos tienen sometidos. Y hablar de economía moral es hablar del buen vivir y es entender qué significa una economía moral. Para decirlo de manera didáctica, se puede decir que el precio del pan se puede determinar por la interacción de la oferta y la demanda, pero el hambre de pan no depende de la ley de oferta y la demanda, depende de conceptos distintos. No lo resuelve el tema del hambre la oferta y la demanda, como lo considera el neoliberalismo. Las crisis que han estado estallando el continente en los diversos países tienen que ver con esa visión. Los 30 pesos que se subieron al precio del transporte del metro en Chile fueron la gota que derramó el vaso de 30 años de neoliberalismo. No fueron solo los 30 pesos. Las movilizaciones ahora en Colombia contra el gobierno conservador de Duque es consecuencia del paquetazo que intentaron aplicar. La insurrección civil en Ecuador e indígena tuvo que ver con la eliminación del subsidio al precio del gas y el diésel. Y así podríamos recordar diversos episodios. Entonces, tenemos que entender la importancia de la economía y verlo en nuestro país. La economía mexicana tiene indicadores muy buenos, excepto en el tema de la deuda, que todavía seguimos pagando miles de millones de pesos por una deuda ilegítima, que es la que se le destina al pago de intereses del IPAB, pero también a que no hemos logrado el crecimiento económico que se requiere. Hoy se anunció un programa para el impulso de la infraestructura. ¿Es importante que haya crecimiento? Sí, pero tiene que haber desarrollo. Y el crecimiento es necesario para que haya desarrollo, pero si hay crecimiento y no hay una mejor distribución del ingreso, entonces eso no significa que haya desarrollo. El crecimiento económico durante los 14 años de los gobiernos progresistas de 4.5. Fue la economía más creciente del continente y se sacó de la pobreza a millones de personas, como sucedió en Brasil. Se les incorporó a la clase media. Se mejoró la distribución del ingreso. Se incorporó a la gente a los programas sociales y a los programas educativos y de salud. Y la clase media emergió. Pero ¿qué sucedió con una parte de la clase media? Que se volvió aspiracional y a quererse volver más alta, y una parte de la clase media que dejó de ser pobre y se volvió clase media, se volvió en contra de los proyectos progresistas. Entonces no basta con gestionar casas, pavimentos, drenajes, centros deportivos, escuelas. No basta con dar becas, garantizar pensiones, medicinas, programas alimenticios. Claro que eso está bien, pero si no se entiende el origen de esos programas y si no se le cambia la mentalidad de la gente, estamos reforzando la conducta contraria a nuestros proyectos políticos. Entonces, debe haber al mismo tiempo un programa de trabajo ideológico y político, acompañando y organizativo a los modelos de transformación. Porque
las derechas trabajan en lo ideológico, en diversos niveles. Y nosotros necesitamos reforzar esa parte y no perder la mayoría y tampoco la hegemonía. ¿Qué es otra lección de estos procesos? Que a veces no se pierde la mayoría, pero se pierde la hegemonía en los países. Y eso tiene que ver con el centro político y con la visión pluriclasista y evitar que perdamos los apoyos de los sectores medios. En México, Andrés Manuel ganó la elección porque un sector muy importante de la clase media, la inmensa mayoría, votó por él. Pero la clase media no es segura en su conducta política, más bien es veleidosa y se mueve. Y así como se le puede ganar, se le pierde. Y si se pierde el centro político y se pierden sectores de clases, se puede ser mayoría, pero perder la hegemonía. Y eso es algo que se tiene que tener siempre presente. En Bolivia, Evo ganó la primera vez con 61 o más del 60%, se mantuvo a la alza hasta el referéndum que perdió para su nueva reelección. Ahí hubo ya un aviso para una mención. En política no se puede especular y decir si se hubiera sucedido eso, pero como ejercicio académico sí. Quizás, como lo dijo Lula hace poco, Evo no debió haber vuelto a competir. No porque dejara de ser popular, sino porque la derecha estaba trabajando y la derecha mina los liderados. Si ustedes revisan las redes sociales, hay una labor de zapa contra el liderazgo de Andrés Manuel. Absurdo, desde casi el primer día. Si ven un documental que está en YouTube, que acaba de publicar el canal 6 de julio, que se llama En Nombre de la Libertad, se los recomiendo. Ahí recuperan cómo casi desde el principio las derechas pidieron la renuncia de López Obrador y lo simplifican y lo catalogan de incapaz, de inculto, de ignorante, de loco, etc. Y la derecha no, a veces incluso acude a descalificaciones de humorismo involuntario, como acusar a Evo de racista, como lo acaban de acusar. Pero pues también en el pasado acusaron a Evo de narcotraficante porque defendió a los cocaleros de la zona de Cochabamba, y no duden que eso mismo se esté haciendo en México ahora para minar los liderados. Y por eso es muy importante renovar los liderados. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera respetado el referéndum? Podían haber postulado a García Linera, por ejemplo, que tiene todos los méritos. No es de origen indígena, pero incluso eso pudiera ser una virtud. Porque en un país no se trata solo de reflejar a la mayoría, sino a todos los sectores. Y en México tenemos que ir preparando el relevo. Y la candidatura de hombre o mujer que sustituya a Andrés Manuel no solo tiene que representar a los que ya están con el proyecto, sino tiene que convencer a los que no están con el proyecto. Es decir, la candidatura tiene que sumar
a personas que no están convencidas para poder asegurar el triunfo. En nuestro continente no hay triunfos irreversibles, ni políticas irreversibles. De una u otra manera se van dando alternancias. Lo vemos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En Argentina, mediante un conjunto de maniobras, hicieron a un lado a la izquierda y pusieron a Macri. Pero por todos los errores, entre otros económicos, y por la unidad de las fuerzas progresistas, peronistas y de otro signo, regresó el progresismo a gobernar. Es decir, hubo alternancia. Ojalá y no, pero todo parece indicar que en Uruguay, después de muchos años de gobierno progresista del Frente Amplio, regresa la derecha a gobernar. Entonces, en México, nosotros tenemos que darle continuidad al proyecto para que se asiente. Y eso calculo yo que se requiere durante 3 sexenios para volver irreversibles los cambios. Yo no creo, como dijo el presidente, que ya un día nos despertemos y ya se cambió la Constitución. Ya hay nueva Constitución, ojalá fuera cierto. Claro que hay algunos cambios importantes en la Constitución, pero no hay una nueva Constitución, no hay un nuevo pacto social, no hay un nuevo régimen político. Los elementos básicos del control político están intocados del régimen anterior y están trabajando para recuperar el poder. Y ahí observamos cómo las derechas se apoyan en eso de diversa manera. Las redes sociales. Previo al golpe contra Evo, hubo millones de bots y fake news en Bolivia. Fue una estrategia que ya está desentrañada de las redes sociales. Y hubo una campaña mediática. Y hubo ataques a los medios progresistas. En México, los medios de comunicación son progresistas. Ni siquiera Telesur tiene una señal abierta. Y los jeques mediáticos siguen controlando la televisión abierta y las cadenas de radio. Y hay islas de libertad de expresión, pero una campaña mediática fuerte la pueden detonar o no. Y tenemos que ver que las derechas no pierden el tiempo y trabajan en la ideologización, en la capacitación política. Y tienen instituciones dedicadas a ello. Les llaman think tanks, tanques del pensamiento, financiadas por Estados Unidos, por la DEA, por la CIA y otras que construyen discursos para convencer a través de programas de apoyo de organismos no gubernamentales y penetran en las sociedades y elaboran discurso, ideología, generan ideas. No es solo sobre la campaña del populismo, sino analizan lo que la gente piensa, segmentan, estudian lo que la gente opina o lo que la gente quiere. Son profesionales, no son improvisados. Y dirigen discursos muy específicos para los marinos, los bomberos, los soldados, los campesinos, los ganaderos, los maestros, los comerciantes, los intelectuales, los ambientalistas, las mujeres, etc. El vector ideológico es fundamental. Y las izquierdas, que durante mucho tiempo hicimos trabajo ideológico, lo hemos olvidado, lo hemos perdido. No hay una permanente actitud
de formación política e ideológica. Y eso no permea entonces, o evita que permee en las sociedades. ¿Acaso no vieron ustedes a personajes indígenas combatiendo a Evo con una cruz, siendo partícipes del golpismo? Y eso no es que los ciclos se repitan, la historia no se repite, sino tiene alternancias y discontinuidades. No hay nada, porque si no tendríamos que decir que hay un ciclo que luego regresa. Por ejemplo, los partidarios de la teoría del ciclo dicen que hubo un ciclo progresista, luego un ciclo derechista y ahora regresó el progresismo. Pues no, porque ganamos en Argentina, hay una crisis en Chile, hay una crisis en Colombia, hay movilizaciones en Panamá, en Haití, pero perdimos en Uruguay y nos dieron un golpe de Estado en Bolivia. Entonces no es tan así, no es mecánico, y todavía falta ver qué pasa en Nicaragua. Entonces se necesita. ¿Y qué nos pasó en El Salvador? Que también se perdió. Entonces no es igual, no es, y México no está exento de eso. Tenemos que reflexionar, y el trabajo ideológico es hacia todos los sectores, incluidas las Fuerzas Armadas. México no está acostumbrada a eso, a ese trabajo, porque en México no hay tradición golpista, como sí la hay en otros países del continente. Pero eso no quiere decir que haya lealtad a toda prueba. Los militares son leales hasta que dejan de serlo. Pinochet estaba atrás de Salvador Allende días antes del golpe, igual que William Calimán atrás de Evo. Es más, hizo un discurso donde se declaró antiimperialista, William Calimán. Pues, ¿qué garantía tenemos de que el ejército mexicano va a ser leal? Hubo un mensaje del general Gaitán que no se puede desentender sin crear paranoia, pero ¿quién lo nombró para que hablara? ¿A nombre de quién? Y en un acto donde estaba el secretario de la Defensa. Claro, luego hubo ya, ahora en el marco del 20 de noviembre, un discurso del secretario de Defensa y el de la Marina, jurando lealtad, como dijera Juan Gabriel, amor eterno. Pero hay formación de los mandos militares en las agencias norteamericanas. ¿Y a poco creen que solo les enseñan a manejar las armas? Les enseñan un conjunto de valores. La Escuela de las Américas o las sucesivas. Esas formaciones son lo que el general Gaitán dijo, que los valores que él le habían transmitido. ¿Cuáles son los valores? Esos, que no son progresistas, son imperialistas, reaccionarios y hasta neofascistas. La ideología del ejército mexicano se articuló en torno a la Revolución Mexicana. Qué bueno que ahora se recuperó eso, pero es un asunto, un evento que sucedió o que empezó hace 109 años. No es suficiente la ideología de la Revolución Mexicana. Se requiere un trabajo ideológico superior que tiene que ver con el ideal de la Cuarta Transformación, y nosotros decimos el buen vivir, que significa una objeción al neoliberalismo. Pero tenemos que buscar la manera de neutralizar o de convencer en todos los aspectos de la cuestión ideológica. ¿Y cuál es otro de los aspectos
que las derechas han utilizado. La religiosidad, compañero de chaleco, está platicando mucho, luego nos van a dar un golpe de estado y no va a entender ni siquiera por qué. ¿Qué tal si hay golpe y tú ni te enteras? La religiosidad, ¿qué es lo que ha venido aplicándose en el continente? Iglesias evangélicas o católicas simplificadoras de la Biblia con discursos profundamente ideológicos pro-norteamericanos, sean evangélicos, protestantes o católicos. Una parte de la explicación del ascenso de Bolsonaro son las iglesias, y una parte de las huestes paramilitares de Santa Cruz en Bolivia están ancladas en la ideología que no religión, racista, supremacista de esas versiones de la Biblia. Durante mucho tiempo en nuestro continente, ahora que tuvimos noticias de Ernesto Cardenal, sucedió la teología de la liberación. La teología de la liberación se fundó en base al Concilio Vaticano II en Medellín en 1968 y tuvo un auge en nuestro continente y personajes muy importantes, desde Gustavo Gutiérrez, Monseñor Romero, Samuel Ruiz, Méndez Arceo y otros muchos. ¿Cuál es la estrategia de las izquierdas? Yo digo que es dual. Primero, la defensa del Estado laico, el laicismo, que no es ateísmo. Pero como nuestras sociedades son profundamente religiosas, si hay religiosidad reaccionaria, tiene que haber religiosidad progresista. Los que crean en la religión pues tienen que anclarse en el progresismo. Porque en México existe el Frente Nacional por la Familia, ¿o no? Está ahí, está, y a veces sale con la ola, ¿cómo le llaman? La ola celeste, que se opone al aborto y que se opone a los derechos de la diversidad y otros sectores progresistas. Nosotros tenemos que evitar vernos como ateístas militantes. Tenemos que respetar todas las formas de ser y de pensar, pero tenemos que combatir todo tipo de fanatismo religioso. ¿Qué es lo que están tratando de exterminar en Bolivia? El Estado plurinacional y la diversidad del pensamiento cultural y religioso. Y las sociedades homogéneas en ese sentido no existen, pero sí pueden haber actitudes profundamente intolerantes. Y ese es un asunto que no podemos descuidar, sin dejar de abandonar los postulados democráticos y progresistas, pero tiene que haber una adecuada estrategia. Y eso pasa también por conocer la estrategia de nuestros adversarios. Nuestros adversarios necesitan ser caracterizados, no están derrotados. Es un error pensar que ya se fueron al basurero de la historia. Las derechas se reorganizan, se recomponen, se renuevan, se rehacen, articulan nuevos liderazgos y regresan a veces más agresivamente que en el pasado. Y si no, vean el discurso de la derecha, ultraderecha panista de Marco Cortés,
convalidando el golpe de Estado en Bolivia, sin rubor alguno. Y esa es la otra caracterización. Nosotros no debemos ser ingenuos. La derecha en nuestro continente no es democrática. Apela al respeto a las leyes democráticas y a las normas democráticas cuando no está en el poder. Pero cuando está en el poder, no le importa imponer dictaduras, reprimir, violentar, arrasar, destruir, perseguir, victimar, como lo hacen recurrentemente. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.